Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Para arrancar de lleno y ubicarnos exactamente en nuestro material, marquemos en el calendario la fecha central de nuestro estudio de hoy, miércoles 20 de mayo. El tema principal que nos convoca es literalmente un cambio de perspectiva. Vamos a hablar sobre los ejemplos de fe. En los próximos minutos desglosaremos esta guía de estudio conectando textos milenarios con nuestra realidad cotidiana. Nuestro objetivo es clarísimo: transformar toda esta información teórica en una comprensión práctica, viendo de cerca esas verdades que han revolucionado vidas enteras a lo largo de la historia. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara y va directo al grano. Empezaremos contextualizando la fecha, el miércoles 20 de mayo, para luego meternos de lleno a estudiar Hebreos capítulo 11. De ahí exploraremos pasos prácticos para fortalecer una fe vacilante, hablaremos de esa convivencia tan real entre la fe y la duda y cerraremos entendiendo por qué creer es una decisión y no un simple sentimiento. ¡Comencemos! Bien, sección 1, miércoles 20 de mayo y el contexto de nuestro estudio. Como siempre, es fundamental anclarnos en nuestro material base. Si observamos la guía de estudio, específicamente la lección 8 para este miércoles 20 de mayo, titulada Ejemplos de Fe, notaremos algo interesante. No nos invita a hacer una lectura rápida y superficial, para nada. Nos pide hacer una pausa, leer en voz alta y reflexionar a fondo. Es un ejercicio de inmersión total en lo que significa creer cuando las circunstancias no nos favorecen. Nos está pidiendo dedicar tiempo exclusivo para estudiar y escribir, lo cual nos demuestra que este tipo de aprendizaje activo es clave para que la comprensión realmente eche raíces. Pasemos a la sección 2, estudiando el capítulo 11 de Hebreos, mundialmente conocido como el gran capítulo de la fe. Este capítulo es el famoso Salón de la Fe, y la guía nos lanza de entrada una pregunta enorme para reflexionar. Basado en Hebreos 11, versículo 1, ¿qué esperamos hoy que aún no podemos ver? Vamos a ir directo al texto bíblico para responder esto. El pasaje dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Imagínenlo como un puente invisible. La fe opera como esa conexión entre nuestra realidad de hoy y las promesas de la eternidad, dándonos una certeza absoluta sobre algo que nuestros ojos físicos todavía no logran procesar. Entonces, el punto clave que nos marca el documento es este. La fe no es un simple accesorio, es el motor principal. Cumple un papel absolutamente esencial tanto en nuestra conversión inicial como en el testimonio personal de todos los días. De hecho, el versículo 6 de este mismo capítulo nos dice que sin ella es imposible agradar a Dios. Una conversión auténtica arranca justamente ahí, creyendo que Dios existe y que galardona a quienes lo buscan. Y esto ilustra de manera brillante la siguiente interrogante que plantea la guía. Hebreos 11.3 nos pregunta: ¿por qué la existencia de un Dios creador debería ser lo más fácil de asumir por fe? Escuchemos atentamente lo que dice el texto sagrado. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tiene toda la lógica del mundo. Al observar la tremenda complejidad y el orden de nuestro universo, el salto de fe más natural y racional que podemos dar es reconocer que detrás de tanto diseño espectacular tiene que haber un diseñador. Asumir la creación es el paso número 1. A medida que avanzamos en la lectura, desde el versículo 7 hasta el 40, la lección nos hace notar algo fundamental. Vemos a gigantes de la historia como Noé, Abraham, Sara o Moisés. ¿Y saben qué? Sus historias nos demuestran que no fueron sus estrategias militares ni sus riquezas lo que los conectó con lo divino. Fue pura y exclusivamente su fe. Ese fue el idioma universal que todos ellos hablaron para construir una relación sólida e inquebrantable con Dios. Avanzamos a la sección 3, fortaleciendo una fe vacilante viendo pasos muy prácticos. Ok, la historia antigua es inspiradora, pero ¿qué pasa hoy, en el día a día, cuando sentimos que nuestra propia fe tambalea? ¿Cómo se cultiva? ¿Existen acciones exactas para esto? Primero, arrancar con lo que tengamos, aunque sea pequeñito. Mateo 17:20 dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Segundo, hay que escuchar a Dios. Romanos 10:17 nos recuerda: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tercero, necesitamos ese compromiso real con la oración diaria. Y cuarto, sencillamente pedir ayuda. Lucas 17:5 registra la petición directa de los apóstoles: aumentanos la fe. Como ven, no son ideas abstractas, son herramientas súper tangibles. Entramos en la sección 4, fe y duda, una coexistencia muy realista. A veces pensamos que tener una duda es fracasar espiritualmente, pero la realidad es que la fe y la duda pueden habitar en el mismo espacio. Escuchen este grito desesperado en Marcos 9:24. Creo, ayuda a mi poca fe.
o como dicen otras traducciones, ayuda a mi incredulidad. Es la respuesta llena de lágrimas de un padre pidiendo por su hijo. Es de una honestidad brutal, y nos demuestra que es totalmente válido reconocer nuestra incredulidad ante Dios y al mismo tiempo pedirle que fortalezca nuestra fe. Enfrentar sombras de duda no significa que debamos alejarnos de la luz. Para entender mejor esta dinámica, observemos este contraste visual. Por un lado tenemos la innegable duda humana, tan real como ese clamor sincero en Marcos. Pero del otro lado, se nos presenta el llamado ineludible a ejercitar nuestra fe. El estudio nos remite a Filipenses 2:12, instándonos a ocuparnos de nuestra salvación. Y luego nos lanza una advertencia clarísima con Mateo 25:8. La parábola de las 10 vírgenes. Aquellas jóvenes insensatas quisieron depender del aceite, es decir, de la fe de las demás, pero fue imposible. La lección aquí es contundente. Aunque experimentemos dudas, la acción de ejercitar la fe es personal e indelegable. Y llegamos a nuestra última parada, la sección 5. Una decisión, no un sentimiento. Este concepto es francamente uno de los más liberadores de todo el estudio. En la cultura de hoy, tendemos a medir todo basándonos en cómo nos sentimos en el momento, pero la verdadera fe bíblica juega en otra liga. El documento nos instruye sobre cómo mantener esta fe activa. Nos dice que debemos responder al Espíritu Santo y pedir su mayor presencia en nuestra vida diaria. Ejercitar la fe significa tomar decisiones conscientes en colaboración con el poder divino. Es una respuesta activa, no pasiva, y no podemos quedarnos esperando siempre una validación emocional inmediata para actuar. De hecho, esto culmina en una cita directa del material que define absolutamente todo. La fe no es un sentimiento, sino la decisión de creer que Dios está presente incluso cuando no puedes verlo. Esta tremenda afirmación se ancla en 2 Corintios 5:7, donde el texto sagrado nos declara, porque por fe andamos, no por vista. Comprender esto anula por completo ese poder paralizante que tienen nuestras emociones. Uno simplemente decide creer, independientemente de lo que dicten los sentimientos del momento. Para ir cerrando nuestro análisis de hoy, la guía nos deja con esta hermosa reflexión final. Nos pregunta, ¿cómo sirven las palabras del himno «Grande Señor es tu misericordia», que es el número 55 del himnario adventista, como nuestra oración personal de gratitud hoy? Después de recorrer la historia de estos gigantes de la fe, de aprender a cultivar la nuestra y de entender que creer es una decisión firme, meditar en esa misericordia inagotable de Dios resulta ser el paso más natural. Así que los dejo pensando en esto. Frente a tantas evidencias a lo largo de la historia, ¿cuál va a ser nuestra decisión hoy? ¿Elegiremos confiar? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.